Hola Virgo, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita en mi canal, pues muchísimas gracias. Esta es una lectura especial, voy a estarte canalizando cuáles van a ser las energías debido a el solsticio de verano que se realizó el día 20 de junio sábado y el domingo 21 de junio el eclipse solar luna nueva en Cáncer. Ambos eventos astrológicos están abriendo un gran portal. Si estás viendo esta lectura después de esas fechas, no tienes por qué preocuparte, igualmente puedes canalizar tus energías y hacer rituales o manifestaciones para que esos sueños tuyos se hagan realidad. Yo aquí te voy a canalizar los mensajes para los próximos 30 a 60 días con respecto al impacto que va a tener este evento astrológico en tu vida, pero tienes que estar consciente de que el mensaje astrológico en algunas ocasiones de un eclipse puede durar muchísimo más de ese periodo. Pero yo te voy a canalizar estos mensajes directo para ti. Y vas a recibir justicia por lo que está saliéndote aquí en estas cartas. Si conoces mi canal, pues estas son las cartas negras. Las utilizo solamente para eventos grandes, como predicciones para el mundo, y en esta ocasión las voy a hacer también para ti. Te voy a estar hablando de las 12 casas astrológicas. La casa número 12, y la voy a colocar de primero, pues así llevo me sale bonito el círculo. Te estoy hablando, Virgo, entonces, que va a ser la carta que te va a hablar acerca de tu espiritualidad. La casa número 1 te va a estar hablando acerca de tu personalidad o tu físico, depende, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. La casa número 2 vamos a estar hablando acerca de tus finanzas. La casa número 3, comunicaciones, tu mente, veremos cuál es el mensaje allí. Casa número 4, tu familia. Casa número 5, un mensaje para los solteros. Casa número 6, vamos a hablar acerca de tu salud, que es algo que es muy importante para cada uno de nosotros. En la casa 7, un mensaje para los que están en pareja, así que aquí hay para todos. En la casa número 8 hablaremos acerca de la intimidad. Exacto. En la casa número 9 hablaremos de la educación o viajes. En la casa número 10 estaremos hablando de tus deseos. Y en la casa número 11 veremos a tus amigos. Así que aquí hay un gran panorama para tu vida. Te invito a que veas la lectura hasta el final para que puedas comprender su mensaje y recibir esta energía de sanación. Y en el centro vamos a ver tu corazón. Empezamos entonces con la casa número 1. Vamos a hablar acerca de tu personalidad, tu actitud, cómo te vas a estar sintiendo durante estos días. Y mira, tienes la carta de la Reina de Espadas, ¿eh? Qué bueno, mis guerreros de Virgo. Esta carta te habla de que vas a tener como un don o una habilidad para convencer, para hablar, para expresarte. Que los próximos 30, 60 días van a darte esa oportunidad de que tú puedas pararte frente a alguien o frente a un grupo de personas, cuando sea posible, o tal vez lo hagas por medio de las redes sociales, del internet, donde tú vas a tener esa habilidad y esa bendición de poder hablar. Tienes la facilidad se te van a presentar oportunidades para poder expresarte, para poder hablar, para hacer presentaciones, conferencias, charlas, Virgo. Tienes esa energía positiva del orador que va a estar destacándote y te habla entonces de que tendrás esa personalidad para poder llamar la atención de gente, para poder capturar la atención de las personas que están frente a ti, que te están escuchando. Tu palabra, la gente te va a estar escuchando atentamente. Vas a ganar como una confianza, una autoestima que se te va a estar elevando y vas a tener control de lo que tú estás diciendo. Y eso va a ser muy positivo para ti. Así es que qué bueno que empecemos con ese mensaje positivo. Sabes que en algunas ocasiones estas cartas negras el mensaje es diferente y puede ser un poquito fuerte. Y si es fuerte, yo te voy a dar el mensaje como es. Tus finanzas, ¿cómo se van a impactar durante este tiempo? Uy, uy, uy. Tienes la carta del colgado, y eso justo te lo estaba diciendo y aquí salió la carta del colgado. Con las finanzas tienes que tener cuidado, Virgo, durante este periodo. Habla de que tus finanzas podrían estar patas para arriba. Eso podría significar entonces de que tus finanzas podrían tener un cambio radical donde necesites ajustar tu presupuesto, donde necesites ajustar tu visión, ajustar tus gastos, ajustarte o delimitarte con respecto a cómo estás invirtiendo o gastando tu dinero.
No es un periodo ideal en estos instantes para ti en particular para hacer ningún tipo de compras grande. No puedes estar haciendo, o no es recomendable que ni tampoco hagas compras de automóviles, de casas, ventas, intercambios de bienes de que cuesten mucho dinero. Por estos momentos no, esa es mi recomendación. Al final, como yo siempre les digo, mis guerreros, ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran. Yo nada más les doy la advertencia. No es un buen momento para hacer intercambios de negocio, intercambio de dinero. Aguántalo un poquito, preferiblemente 30 días, si puedes 60. Especialmente también te hablan aquí de compra de boletos aéreos, compras de boletos de avión, porque estoy recibiendo un mensaje como que van a venir grandes descuentos. Y esto tal vez sea una predicción para el mundo. Pues si llegan predicciones así para el mundo, yo se las indico en la lectura también. Puede que vengan como una ola de grandes descuentos en boletos de viaje, boletos de avión o en productos grandes como carros, casas o boletos de avión también. No compres, no lo compres. Todo el mundo va a correr a comprar esas promociones, todo el mundo va a correr a comprar esos boletos porque van a decir algo así como que compra el boleto ahora para el otro año, para el 2021 o para final de este año 2020 y todo el mundo se va a alocar y va a comprar. Virgo, no lo hagas. Igualmente, si aquí hay otros signos que están haciendo un cross-watching o que están viendo este signo de Virgo porque está dentro de tu ascendente o tu signo lunar, pues igualmente esto aplica para ustedes también. No caigan en esas ventas, y aquí te lo están advirtiendo fuertemente en las finanzas. Por lo general, estas cartas negras yo las utilizo para hacer predicciones para el mundo, predicciones para presidentes, que son cartas por eso muy poderosas, y está entrando un mensaje para todo el colectivo y tengo que dárselos. Así que atentos con eso, están advertidos. Vamos con la tercera casa, acerca de tu comunicación o tu mente. Tienes la carta del 9 de espadas. Y mira, y el mensaje lo recibo más bien que todo para tu mente en estos instantes. Y esto te habla de que tienes que cuidarte durante este periodo de tiempo de personas que estén tratando de manipularte mentalmente, de personas que estén tratando de decirte qué hacer, qué no hacer, o que te estén criticando constantemente. Y es que va a haber como alguien dentro de ti que va a estar ejerciendo cierto tipo de presión. El mensaje en esta ocasión para ti en la casa 3 lo recibo para tu pensamiento, para tu mente. Así que muy atentos a eso, muy atentos a la opinión de otras personas, que si tienes que aprender a diferenciar lo que es una crítica constructiva de lo que es una crítica destructiva, donde te quieren ver así, en la oscuridad, a la merced de estas personas. Entonces, atentos con eso. Recuerda que las energías de los eclipses también tienden a resaltar áreas o iluminar áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas. Por eso esta lectura es un poco más fuerte de lo que tú por lo general verías. Vamos a pasar con la casa número 4, acerca de tu familia. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tienes la carta del As de Copas. No tienes por qué preocuparte porque parece que este estrés y esta ansiedad o estas críticas, esta gente venenosa que está aquí, no es de tu familia, porque a tu familia le ha salido el As de Copas. Vamos a ver de repente si son tus amigos o qué es lo que está pasando acá. Pero tu familia se ve bastante bien durante este periodo de tiempo. Con la carta del As de Copas se ve llena de abundancia, se ve llena de felicidad, se ve tu familia muy alegre. Y se ve tu familia también de que están tratando durante este periodo estarán tratando de llenar algo, alcanzar una meta como familia, o lograr saber que todos están bien. Va a haber como una reunión muy grande, tal vez por redes sociales, por WhatsApp, por Zoom, por Skype, por Facebook, lo que sea que la familia decida usar. Pero veo esa energía que durante este periodo de tiempo se van a estar como reuniendo, van a querer conversar, van a querer como analizar algo. Y la familia la veo bien, la veo feliz, la veo llena de abundancia, la veo con mucha tranquilidad. También aquí hay una energía donde hay una persona que podría estar teniendo energías de que quiere ir a la playa, o hay algo que lo está llamando del mar. Tal vez tú, mi guerrero de Virgo, mi guerrera de Virgo, seas alguien que le encanta estar en el mar y estás como anhelando eso, y podrían estar planeando o también organizando alguna escapada para la playa, especialmente si te gusta surfear o simplemente te gusta conectar con la naturaleza. No te recomendaría que lo hagas. Al final tú tomas tu decisión, pero no recomendaría que te movieras en estos instantes como para allá, ¿no? Igual depende, ¿no?, de cómo estén las restricciones en tu país con respecto a la cuarentena y todo lo demás.
Vamos a pasar con la casa número 5, un mensaje para los que están solteros. Wow, los que están solteros tienen que prepararse porque con la carta del 10 de oros están hablando de que muy pronto ustedes van a poder tener una familia. Y no veo esto que se relacione con tu familia directamente, te veo a ti con la posibilidad en un futuro para los solteros de tener esa familia que tanto han estado anhelando. Con su pareja, con sus hijos. Hay algunos de ustedes tal vez que ya tengan hijos, tengan un hijo mayor de otro matrimonio, de otra unión, y ahora ustedes van a estar conociendo a una persona con la cual ustedes van a poder tener una gran familia o tener un gran futuro. Por aquí yo veo a los solteros teniendo la posibilidad dentro de los 30 a 60 días que vienen de conocer a una persona con la cual puedes llegar a tener una familia. Igualmente esto podría significar de que la persona que conoces ya tiene un hijo mayor, lo veo más que todo como un hijo masculino, mayor, y contigo entonces llegarían a tener una hija menor. Atentos a esa energía o esa actividad, ¿eh? Y recuerden que les indiqué que estas energías yo te las estoy canalizando de 30 a 60 días, pero en algunos casos, y tal vez como este, pueda demorar 1 a 2 años. Así que atentos con eso, recuérdenlo, me mantienen al tanto. Vamos a pasar con la casa número 6, tu salud. Wow, tienes la carta de el mundo. Me habla de una energía también donde, si te fijas, aquí hay una protección de los elementos que están fuera. Y parece que tienes que mantenerte así. Por eso es que te indiqué como que no salgas, no vayas a reuniones, Virgo, mantente, cuídate. Porque aquí están hablando del encierro, de mantenerte encerrado, de mantenerte desconectado de los factores que están afuera. Y te están dando ese mensaje, que durante este periodo de tiempo mantén todavía la cuarentena. Incluso atrevo a canalizar para ti el mensaje que cuando escuches en tu país o en tu ciudad que digan, mira, vamos a aflojar un poco más la cuarentena, aguántate un poquito más tú. Veo como que tienes que estar un poquito más retenido, tener un poquito más de cuidado que todos los demás por el momento. Y ese es el mensaje que tengo para ti. Con respecto a la salud, te está diciendo que este eclipse te está indicando de que durante este periodo de tiempo cuídate extra, cuídate más. Crea una capa protectora, que es manteniéndote dentro de tu casa. No salgas todavía. Incluso, como te digo, cuando te digan que ya pueden salir, vamos a ser más flexibles con los horarios, tú mantente igual todavía un poquito restringido, si está dentro de tus posibilidades, por supuesto, ¿no? Vamos a pasar con la casa número 7 para ti. Un mensaje para la pareja. Tienes la carta del Caballero de Espadas. Y el mensaje que recibo para ustedes es que el portal que se va a estar abriendo de este eclipse va a permitir que ustedes, tú y tu pareja, sean novios, sean gente que está unidos, sean que estén casados, parejas, ¿eh? No importa tu edad tampoco. Van a finalmente luchar por el mismo objetivo. Parece que anteriormente algunos de ustedes estaban en pareja un poquito cada uno jalando para un lado distinto. Y este periodo del eclipse, este portal que se está abriendo, les va a permitir a ustedes entonces el poder enfocarse hacia un mismo camino, enfocarse hacia un mismo destino y luchar por los mismos objetivos. Lo que va a permitir entonces que ustedes como pareja estén en este periodo de tiempo mucho más unidos que antes. Pero esto significa de que tú estás batallando con oscuridad a tu alrededor, ¿eh? Para poder llegar a esa luz, para poder llegar a esa iluminación, para poder llegar a esta familia feliz que se siente llena de abundancia. Lo bueno aquí es que la pareja finalmente se pone de acuerdo en algo. Y es algo positivo para ustedes, así que qué bueno. Cuando llegamos a la parte de los deseos, pues te voy a indicar qué ritual puedes hacer. Y si estás viendo esto después del fin de semana del 20 y 21, igualmente lo puedes hacer para decretar tus deseos, para decretar tu energía. Igualmente lo puedes dejar ahí en los comentarios. Yo decreto esto para mí, decreto abundancia para mí, yo decreto felicidad para mí, yo decreto salud para mi familia. Lo que tú desees, aprovecha esta energía y decrétalo allí. La casa número 8, vamos a hablar acerca de tu intimidad en la cama. ¿Qué mensaje hay para algunos de ustedes? Habla de que parece que hay algunos que todavía no están muy contentas consigo mismo o satisfechos consigo mismo en la intimidad. Habla que tal vez puede ser incluso hasta un tema un poco tabú hablar del mismo con tu pareja o cuando estás con unas personas. Y te habla de que tienes que cruzar entonces ese paso para que puedas llegar a la cima y al éxtasis y a la felicidad.
Porque mientras te mantengas acá, que no dices nada, que te mantienes en dificultad, y durante este periodo de tiempo de 30 a 60 días, este eclipse va a resaltar y va a alborotar las energías mucho más, va a sacarte un poquito como de control, y tienes que trabajar en eso. Y también veo una energía donde hay algunos de ustedes que su actividad íntima o su urge, sus ganas de eso podría estar muy elevada durante este periodo de tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a ver el mensaje en tu casa 9, educación o viajes. ¿Qué te quiere hablar? Cultura, ¿cuál es el mensaje para ti? 10 de bastos, encierro. Mira, aguántate, aguántate, aguántate. Mantente retrasado. Tienes que cuidarte muchísimo, mis guerreros de Virgo, en estos instantes, ¿eh? Mira que la casa 9, cuando te estoy hablando acerca de estudios, viajes, educación, becas, todo está pausado por ahora. Estás encerrado, sigues encerrado en casa. Y esa energía de estar encerrado te está indicando de que podrías estar así, aburrido, cansado, cansada, ya no puedes más, quieres estar afuera, quieres salir, pero necesitas aguantar, necesitas tener fuerza. Y hay un viaje, una beca o una oportunidad de salir, probablemente también hasta un crucero o avión, como te lo indiqué, que también lo tienes marcado acá con las finanzas. Pero no es el momento indicado para ustedes, ¿eh? Tienen que esperar. Me están diciendo que algunos de ustedes podrían incluso hasta perder una oportunidad de unos estudios afuera en el país, pero tienen que recordar de que todo sucede por una razón y por lo general las cosas suceden por tu bienestar. Y esa oportunidad estoy seguro que podrá llegar a ti nuevamente o a una persona cercana a ti, un familiar. Vamos a ver con la casa número 10, tus deseos, tus anhelos que hay aquí. ¡Wow! Habla de que, mira, el mensaje que recibo para ustedes con esta carta del 6 de bastos. Veo que hay algunos de ustedes que desean regresar a su pueblo o desean regresar en algún momento a tu ciudad, a tu pueblo, a tu estado, y deseas regresar siendo reconocido como un triunfador. Y veo ese deseo o ese anhelo de que en tu país reconozcan tu esfuerzo, reconozcan tu trabajo, o que tu familia reconozca tu esfuerzo, reconozca tu trabajo. Y veo que ese anhelo, ese deseo está por cumplirse y se va a cumplir. Que tienes que mantener siempre esa actitud positiva. Porque mira, este 10 de bastos, ¿no? Donde tú estás aquí encerrado, no puedes salir, no puedes hacer nada. Y afuera tienes creo que esto es una cabra. Tienes aquí a esta cabra que no la puedes tocar y la tienes justo frente a ti, pero todavía no la puedes obtener. Porque estás encerrado y está prohibido el éxito para ti. Por ejemplo, por decirte algo en estos instantes, pues porque no puedes hacer nada. Pero acá la carta de los deseos, está la misma persona levantando esa cabra en triunfo, en éxito y llevando la alimentación, llevando el dinero a tu familia, a tu vida, a tu gente, a tu pueblo. Y aquí hay una posibilidad también para todos aquellos que tienen el deseo o el anhelo de en algún momento como ayudar a una organización o hacer una organización de voluntarios o no gubernamental, una ONG. Y hay la posibilidad y el deseo de que eso se manifieste, ¿eh? Y puedes empezar a utilizar esas energías de este portal ahora para poder hacerlo. Entonces, el ritual que tengo para ti, utiliza una hoja de un cuaderno, una hoja en blanco o de estas que tienen rayas, como quieras, y escribe en ella tu nombre en la parte de arriba y escribe tu deseo. Y dóblalo 7 veces. Y luego entonces colócalo preferiblemente debajo de una piedra o de una maceta en tu casa y déjalo allí. Y te aseguro que dentro de un periodo X de tiempo, depende de tus energías, te olvidarás de ese papel y luego te toparás con él y te darás cuenta de que ese sueño que escribiste ahí se te ha manifestado. Puedes escribir varios también, ¿eh? Igualmente en los comentarios, si espero que hayas llegado conmigo hasta este momento de la lectura, todavía faltan 2 cartas más de tus 12 casas. Déjame saber, déjame tu dedito para arriba, déjame saber si te parecen estas lecturas. Sabes que yo siempre las mantengo actualizadas con lo que está sucediendo. Y vamos a ver tu casa número 11, tus amistades. Vienen nuevos amigos para ti. Vas a estar conociendo mis guerreros de Virgo, mis guerreras de Virgo, a gente nueva.
tienes que abrir tu corazón, abrir tu energía, porque van a estar apareciendo en tu camino nuevas amistades, una nueva tribu, un nuevo grupo de personas. Aquí hay fuertemente una energía de alguien que muy pronto, que se le atrasó un viaje o una mudanza a otro país o a otra ciudad. Y eso lo puedo percibir como la energía general. Un viaje atrasado, una mudanza, un cambio a otro país, la gente criticándote porque piensa que dijiste tal vez mentiras, o una persona que estabas esperando que viniera del extranjero, pero tú lo vas a lograr. Aquí tú das toda esa vuelta y empiezas nuevamente en ese lugar, tienes el reconocimiento que tú esperas de tu tribu, de tu gente, de tu pueblo, y tienes la posibilidad de empezar una nueva vida, de empezar con nuevas amistades y tener un círculo nuevo para ti. La casa número 12, donde te voy a hablar acerca de tu espiritualidad, tu karma, ciclos de vida. Vamos a ver de cuál de todos esos aspectos te quieren hablar las cartas a ti. Reina de bastos. Wow. Arriba, aquí en la lectura. Después veré tu corazón. Wow. Wow, 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 wow. Esto me está hablando de que con respecto a tu camino de espiritualidad, Virgo, ustedes tienen un gran poder. Ustedes tienen una gran posición con respecto a su espiritualidad. Y este camino que ustedes están recorriendo, que por ahora se ha suspendido o se ha postergado, los va a llevar a ustedes a la cima. Vas por el camino correcto con respecto a tu espiritualidad. Y si aún no estás, llegarás. Créeme. Dice que tú vas a lograr domar a una bestia. Y muchos de ustedes podrían estar terminando o cerrando un ciclo y empezando una cosa o un ciclo nuevo en su vida, dejando atrás karma negativo. Veo aquí que has quemado o has dejado atrás esa energía que te atrasaba, que no te permitía progresar. Tu corazón tiene la carta del juicio. Con este mensaje para ti, la carta del juicio en tu corazón, habla de que este periodo de tiempo va a despertar en ti sentimientos y energías que estaban dormidas. Va a despertar en ti, tu corazón vuelve a latir, tu energía vuelve a vibrar, te levantas. Tu corazón vuelve a sentir felicidad, tu corazón vuelve a sentir amor. Y es un mensaje hermoso para ti, que puedas recibir estas bendiciones y esta energía tan positiva. Vamos a ver qué mensaje adicional tienen para ti las cartas del tarot y luego veré el propósito de vida para ti. Mira, el mensaje que recibo aquí para ustedes es un mensaje general. Me habla de que un momento de descansar ha llegado a su final, que va a ser el momento de batallar por tus sueños, batallar por tus ideas, abrir tu corazón y abrir tu energía. Que vienen algunas propuestas, posiblemente esas propuestas de esas ventas que te estaba indicando, o esos viajes que quieres comprar esos boletos. Resiste, no vayas a hacer eso todavía. Wow, y tienes 2 veces a la reina de bastos aquí, ¿eh? Y en esta ocasión estoy viendo aquí con estas cartas de la reina de bastos que te ha marcado nuevamente la energía de una persona que triunfa sobre otra. Una persona que viene de abajo y que va a quedar en la cima. Y eso tienes que recibirlo y abrirte a esas energías que vienen para ti, ¿eh? Porque va a estar muy bueno eso para tu vida. El propósito de vida. ¿Qué mensaje te quieren dar las cartas del propósito de vida? Número 1, práctica. Necesitas pulir tus habilidades practicando regularmente, cualquiera que sea tu habilidad. Pero necesitas hacerlo para que puedas trabajar y puedas elevar tus energías, ¿eh? Energía de sanación también. Durante este periodo, el universo te va a estar ayudando con este portal para que sanes, para que desarrolles algunos de ustedes también habilidades para poder sanar a otras personas. Puede ser por medio de clases de yoga, por medio de clases holísticas, por algún método de sanación, pero tienes esa habilidad de sanar o tú tomarás alguna clase para sanar. Y también te sale la carta de los animales. Habla que durante este periodo de tiempo vas a desarrollar alguna conexión especial con alguna mascota, con algún animal, que tú te puedes comunicar con ellos de una manera intuitiva, que tienes que confiar en tu instinto, que de la misma manera como algunos animalitos tienen un instinto
de esa misma manera tú tienes que desarrollar el tuyo y empezar a practicar para que puedas alcanzar un nivel superior de energía, de iluminación. Y que de la manera en que tú también confíes en tu instinto, llegarás a sentirte muy feliz. Otros tal vez puedan tener algún tipo de preferencia por alguna mascota o formar parte de algún grupo activista protegiendo a los animales. Y eso es algo en lo que puedes enfocar tu energía también, que te va a ayudar a balancear y tener control de ti. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura, espero que hayas llegado hasta el final. Te mando un fuerte abrazo, déjame tu dedito para arriba y comparte este video y te decreto mucha luz y progreso.